quiero presentar y dar la bienvenida a ustedes a nuestra ponente de hoy, Michelle Mitchell Bernard. Ella es costarricense, máster en Administración de Empresas y periodista reconocida de trayectoria en temas muy importantes como temas económicos, políticos, egresada de la Universidad de Costa Rica y fellow de Rice University. Actualmente ella tiene el rol de directora regional de Relaciones Externas e Incidencia para World Vision Latinoamérica y el Caribe. Fue directora de prensa de la Presidencia de la República durante el segundo mandato del presidente y Premio Nobel de Costa Rica, doctor Oscar Arias, y ha sido columnista y exdirectora de medios de comunicación líderes en su país. Además, Michelle, a quien tengo el gusto de conocer, una mujer maravillosa, con una vida inspiradora, es esposa y madre de 2 hijos. Junto con su esposo Alex Grant, él es consejero y especialista en resolución de conflictos y trabajan en un ministerio de Blended Families, familias combinadas, donde brindan herramientas con base bíblica a familias de segunda oportunidad, donde uno o ambos cónyuges traen hijos de una relación anterior. Actualmente, ella es líder de dicho ministerio en la Comunidad Paz en San José de Costa Rica. Por tanto, hoy Michelle nos estará compartiendo sobre la mujer cristiana y el rol que puede tener en la labor social, los desafíos e implicaciones que eso podrían tener. Michelle, muy buenas noches. Este tiempo es tuyo y una vez más, bienvenida y muchas gracias por compartir todo este tema inspirador de tu vida con nosotros esta noche. Hola Sandra, muy buenas noches. Un gusto y un abrazo fraterno para todos y todas. Gracias a los que se han conectado a este espacio tan sabroso. Qué lindo y qué emocionante poder hablar del rol que las mujeres tenemos en la iglesia, en la sociedad, en la familia. Yo creo que debemos detenernos y empezar a analizar poco a poco cuál es la misión a la que el Señor nos ha ido llamando. Así que quisiera en primer lugar agradecerles el inmenso privilegio de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema, ¿verdad? Estamos viendo cómo las mujeres nos hemos ido abriendo espacios. En algunos casos, espacios que han sido de mucha edificación y de mucho crecimiento, en otros no tanto. Por eso, al hablar de cuál es el rol que tienen las mujeres en la acción social de la iglesia, es muy importante que podamos entonces hablar de la identidad que Dios nos da. Sandra, de verdad, yo me siento muy honrada, muy feliz de poder compartir con ustedes un poco de este tema. Y creo que es importante que cuando hablamos del rol que tenemos como mujeres, que empecemos desde esa identidad que el Señor nos da, porque si hay algo que el enemigo ha hecho vez tras vez, es justamente decirnos o engañarnos, inducirnos a engaño y decir que no somos. Entonces a las mujeres de manera reiterada se nos ve como el eslabón más débil de la cadena, como aquellas que propician la caída y de repente esa narrativa repetitiva una y otra vez desde las iglesias, en muchos casos a las mujeres lo que hace es inhibirlas, cohibirlas, sacarlas del rol estratégico que el Señor quiere darles en su obra, en su ministerio. Así que creo que es muy importante que salgamos desde allí, desde cómo Dios nos ve. Y entonces aquí quiero pues compartir con ustedes algunas reflexiones. Y desde el Génesis, desde el principio mismo de la creación, lo más lindo es entender que el Señor nos ve a nosotros como un reflejo de quién es Él. Cuando Dios creó a los seres humanos, hombre y mujer los hizo a su imagen y semejanza. Por lo tanto, las mujeres y los hombres, pero las mujeres tenemos que apropiarnos y entender que tenemos atributos divinos con los cuales el Señor nos creó y con los cuales nos equipó. Así que tenemos en nosotras la imagen visual. Puede ser que nuestro cabello, nuestra piel, nuestros ojos, la capacidad de poder transmitir nuestras ideas, es una de las formas en la que Dios quiere que nos reflejemos, pero también quiere que reflejemos esa semejanza en Él
en nuestra creatividad, en nuestra capacidad de articular, ¿verdad? Y también en nuestra esencia, una esencia protectora, una esencia articuladora, una esencia que logra conjuntar a las partes y buscar, por supuesto, que acuerdos. Eso también está en el corazón de Dios. Y cuando el Señor dijo que nos bendijo y nos dijo las palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, nos dio una orden a hombres y a las mujeres también. Y desde esa perspectiva, desde nuestro origen, el Señor nos ve como iguales. Benditas, nos bendijo a ambos, hombres y mujeres, benditas somos, por supuesto. También nos dijo que nos multiplicáramos y que fuéramos fructíferas, nos ve productivas. Eso quiere decir que desde nuestras manos puede salir aquello que necesitan nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras iglesias y por supuesto que las naciones. Nos ve con capacidad de decisión, y por supuesto que con autoridad, cuando dice llenar la tierra y sojuzgarla, aquí hay un mandato de autoridad que el Señor nos delega a las mujeres. Y por supuesto que nos ve completas y felices, pero completas y felices en Él. Eso es parte de lo que el Señor ha querido darnos a las mujeres. Yo voy a ir un poquito rápido porque me interesa muchísimo y yo creo que parte de lo delicioso de este espacio es el poder conversar. Yo les decía que estoy aquí en San José, Costa Rica, en una tarde-noche lluviosa y hay un poquito de tormenta eléctrica, así que disculpen si se oye un poquitito de ruido de fondo. Pero quería entonces hacer como un repaso de algunas de esos momentos que la palabra de Dios cita en donde estamos presentes las mujeres. Y me encanta la idea de Miriam. Yo le digo que es la primera influencer de la historia. Influencer sin necesidad de una cámara, sin necesidad de seguidores, sin necesidad de tener que posar. Ella, una niña, y los niños nuevamente son la forma más hermosa en la que Dios muestra cómo su voluntad y cómo su obra se desarrolla. Eh, Influye justamente en uno de los momentos más uno diría, críticos de la historia. En esta canasta iba su hermano Moisés, quien estaba condenado a muerte, ¿verdad? Quien debía morir según la ordenanza del faraón. Sin embargo, esta niña de manera sigilosa y muy prudente, quiero que vayan anotando esos dos adjetivos, va siguiendo al niño a lo largo del río Nilo. Y cuando entonces la encuentra, cuando a este niño le encuentra justamente la hermana del faraón, aparece Miriam y dice, yo le puedo conseguir una nodriza. Y nuevamente, aquí es donde Joquebed puede amamantar al hijo, hace que crezca y ahora sí, este niño está destinado a crecer en el palacio. Pero vean que esta niña siguió, ¿verdad? El río de alguna manera iba delimitando la ruta de un plan divino que ya estaba claramente definido, pero esta niña lo va siguiendo esa ruta e interviene, influye para que esta mujer que rescata a Moisés sepa que puede contar con una nodriza, ni más ni menos que la mismísima madre de Moisés. Esta niña es una influencer, influye en la historia para que se logre, por supuesto, que el cometido que Dios tenía. Así que a lo largo de la historia vemos que las mujeres y aún las niñas tienen un rol clave en el desarrollo del plan de Dios para su pueblo, pero también para la humanidad. Y pasan los años y tenemos a una naciente nación de Israel, una que necesita estructura para poder tener una convivencia que sea pacífica, una convivencia que sea eficaz. Y surgen los jueces y entre los jueces una mujer, Débora, una jueza, pero además una mujer que tenía una comunicación directa, estrecha con el Señor, le escuchaba y por lo tanto tenía la capacidad de poder profetizar, pero también una mujer que es guerrera. Ella le dice a Barak, es tiempo de ir a la guerra. Y Barak le dice, yo no voy a la guerra si no es contigo. Bueno, vean ustedes cómo las mujeres también son levantadas por el Señor a lo largo de la historia como un faro de sabiduría y como una forma de poder acercar a su pueblo a la voluntad perfecta, agradable de Dios. Y por supuesto que Jueces 4:5 la define a ella de una manera muy linda. Dice, ella tenía su tribunal bajo una palmera. Ese era el lugar donde iban a buscarla a ella, donde le consultaban para poder dirimir los conflictos. Cuando no había ley, entonces, ¿cómo se dirimirían los conflictos? De tal manera
que Débora era la persona que podía decidir con justicia y nuevamente con una sabiduría que venía de lo alto, dirimir los conflictos entre las distintas personas que estaban en el pueblo. Acudían a ellas las personas más sencillas, pero también acudían personas en autoridad y eminencia. Acudían a ella, qué sé yo, por ejemplo, Barak era un general del ejército, ¿verdad? Pero también acudían personas que estaban en una situación que requería su intervención. De tal manera que aquí vemos otro rol de la mujer moldeando nuevamente la convivencia entre las personas, moldeando nuevamente la toma de decisiones. ¿Y qué es lo importante? La mujer como un medio para efectos de decir si la toma de decisiones y la forma en la que convivimos es armoniosa y es justa, es porque está muy pegada, asida a la voluntad de Dios. De tal manera que nuevamente ese faro de sabiduría no es sabiduría por su conocimiento, no es una mujer que depende de su propio conocimiento, todo lo contrario, ella se nutre de la sabiduría divina. Aquí hay un maravilloso ejemplo de cómo incluso desde la antigüedad Dios tenía previsto que las mujeres en su voluntad cumplieran un rol tan importante como es el impartir justicia. Y esto es posible porque como seres creados por Dios, en la misma palabra nos dice que estamos equipadas para triunfar y equipadas para también habilitar que otros triunfen nuevamente, llevándolos a la voluntad de Dios. Pero eso se hace nuevamente porque no estamos obedeciendo a nuestros instintos o no estamos obedeciendo a nuestra opinión personal. Es que Dios nos dio un espíritu que no es de temor, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Y yo quisiera que esas palabras resonaran particularmente en las mujeres. Muchas veces cuando estamos en círculos donde tenemos que ejercer nuestra influencia, donde tenemos que dar nuestra opinión, las mujeres entramos con algún nivel de inseguridad, porque nuevamente lo que les decía al principio, el enemigo ha sido muy intencional en menoscabar nuestra identidad, diciéndonos que somos la piedra de tropiezo, diciéndonos que somos las más débiles, diciéndonos que no tenemos un valor. Pero no, aquí es importante que no solamente recordemos nuestra identidad en Cristo Jesús, pero también recordemos el poder con el cual el Señor nos ha revestido. Y justamente la palabra dice que no nos ha dado un espíritu de temor, de tal manera que tenemos que quitar aquí esas dudas muchas veces, cómo nos cuestionamos nosotras mismas, cómo cuestionamos nuestras capacidades, cómo cuestionamos los dones que el Señor nos da y uno dice, ¿será? ¿O es que estoy actuando aquí desde la carne? Y el Señor nos quiere reafirmar el día de hoy que las mujeres, al igual que los hombres, hemos sido revestidas con un espíritu que no es de poder, sino de temor, perdón, de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Y qué hermoso, pues si sabemos que ese espíritu que quita todo temor, ¿qué es eso que quita todo temor? El amor de Dios. Bueno, justamente ese es el espíritu que tenemos dentro de nosotros y por lo tanto es tan importante el que podamos mantener esa relación cercana, directa con nuestro Señor, de tal manera que podamos, sí, actuar en autoridad y con el poder que Él nos da, en amor, por supuesto, y nuevamente desde el dominio propio y la prudencia que caracteriza a quienes siguen al Señor. Pero también vemos a las mujeres como fuente de vida. En el diseño original, Dios nos equipó a hombres y mujeres con características únicas y distintivas. Y en estos tiempos es impresionante, ¿verdad? Porque cómo se ha querido llamar una cosa que no es, ¿verdad? Las mujeres tenemos una capacidad única que no tienen los hombres y es la capacidad de dar vida. Biológicamente estamos en la capacidad de dar a luz, de concebir. Eso no lo tienen los hombres, lo tenemos las mujeres, pero no solamente dar vida en el sentido de un bebé, en el sentido de una criatura que depende de nosotros, dar vida a ideas, dar vida a proyectos, dar a luz a iniciativas. Nuevamente, cuando permanecemos en el diseño precioso, original y poderoso que Dios tiene, somos capaces, por supuesto, de poder crear, de poder generar. Y nuevamente, la Biblia nos llama a las mujeres madre de todos los seres vivientes. Esa capacidad nuevamente de poder dar vida. Sin embargo, yo creo que no hay un lugar más generoso en la descripción de nuestro rol
en la historia, la descripción de nuestro rol en las familias, en las comunidades, en círculos de poder, como lo es el Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente el de las piedras preciosas. Y aquí quiero detenerme en una palabra que es el valor. Nuevamente, ya hablamos de la identidad, de cómo nos ve Dios, de cómo Él infundió en nosotros su imagen moral, su imagen visual, sus atributos y sus capacidades, las infundió en hombres y mujeres, pero en la mujer infundió también capacidades muy especiales y además capacidades que la hacen valiosa. Miren que su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Aquí el Señor nos está diciendo lo importantes, lo valiosas que somos en su diseño perfecto y en el relacionamiento perfecto. Si ha habido algo que nuevamente el enemigo ha querido menoscabar es nuestra identidad, pero además nuestra autopercepción del valor que tenemos, porque muchas veces somos percibidas como segundas, como terceras, como dispensables, como alguien que tiene un rol allí secundario. Quien tiene el rol protagónico es Jesucristo. Nosotras, las mujeres y los hombres, somos coadyuvantes y más bien cuando estamos en su voluntad, coadyuvantes de que se realice la voluntad perfecta de Dios a través de los ministerios en los que estamos participando. Pero muy importante el que tengamos esa claridad de que hay valor en lo que traemos. Valor no quiere decir un precio. Valor significa justamente cómo le atribuimos nosotros elementos adicionales para que algo sea viable, para que algo sea apreciado por las distintas personas. Y cuando leemos el Proverbios 31, vemos que a la mujer se le atribuyen nuevamente características que son un reflejo de nuestro creador. Hay sabiduría, sabiduría en la toma de las decisiones. Es estratégica porque la mujer que está, la mujer virtuosa de la que habla Proverbios 31, sabe esperar los tiempos. Dice que es previsora, ella se anticipa a las necesidades, sabe que sus hijos y que su esposo no van a pasar frío porque nuevamente ella es previsora y sabe que tienen abrigo. Es estratégica porque sabe negociar, es diligente, dice que tiene su lámpara puesta aún de noche, por lo tanto ella trabaja y está siempre muy pendiente de los negocios, por lo tanto es una persona que es diligente, esforzada, pero también es generosa. No es alguien que acumula poder y que acumula influencia para sí misma. Una mujer, según el diseño perfecto de Dios y que está aquí en Proverbios 31, es generosa y por lo tanto comparte de su bienestar con aquellos que están a su alrededor. Y muchas veces eso ha querido verse nada más en nuestro rol como madres, como esposas, como compañeras, pero la generosidad es algo que las mujeres tenemos de manera intrínseca, nuestra sensibilidad a poder captar las necesidades incluso no declaradas de las personas que están a nuestro alrededor. Es que vale y probablemente ustedes podrán decir, y me gustaría que lo pudieran anotar allí en el chat, ¿verdad? ¿Conocen ustedes una persona, alguna mujer, que usted no tiene que decirle una palabra, pero ella sabe que usted probablemente está pasando por un momento difícil del corazón? Nada más, pero eso que te pueden leer, ¿verdad? Bueno, eso es algo que las mujeres traemos. El hecho de que prospera y prospera nuevamente porque es previsora, porque es diligente, porque es generosa, por lo tanto tiene la capacidad nuevamente de multiplicar aquello que está en sus manos. Y por supuesto, trabajadora, una persona que dispone del tiempo, dispone de su conocimiento y de su voluntad para efectos de lograr los objetivos que tiene en su familia con su compañero de vida, si este es su esposo, si esta es su esposa, con sus padres, por supuesto, ¿verdad? Desde allí el Señor nos define como una unidad, ¿verdad? Que con la capacidad de poder gestionar, de poder realizar. Así que vemos que a lo largo de la Biblia las mujeres somos vistas como seres con propósito y además capaces de poder liderar o bien coadyuvar una misión o un ministerio. Esto nuevamente refleja los atributos de Dios. Y aquí en los proverbios se enlista el ideario de la mujer según el corazón de Dios. Cuando vemos nuevamente a mujeres que necesitan recurrir únicamente a sus atributos físicos y dejan en segundo plano todo este ideario, es porque probablemente no reconoce el valor
o no ha sabido todavía descubrir el valor que Dios ve en ellas. Y por lo tanto, un primer ministerio que las mujeres tenemos es el reconocernos las unas a las otras como lo valiosas, lo estratégicas, sabias, previsoras, diligentes, prósperas y trabajadoras. Yo creo que ese es el primer ministerio que tenemos. No competir entre nosotras, sino precisamente el poder reconocer esas capacidades. Ahora, por ejemplo, Sandra. Sandra es una maravillosa líder en nuestra organización, directora ejecutiva de una organización como es World Vision en un país. Y bueno, como ella, queremos más lideresas en otros países también para poder dirigir ministerios como el que ella tiene. Y nos alegra mucho que en nuestra organización poco a poco hemos ido llevando ese balance y hoy por hoy tenemos justamente esa paridad en espacios de dirección y en espacios de liderazgo. ¿Cómo quisiéramos nosotros que así como en World Vision, que es una organización de desarrollo y humanitaria, también en otros espacios, en espacios políticos, en espacios comunitarios, pudiéramos encontrar esos liderazgos? Así que nuevamente nuestro primer rol es el identificar y nuevamente reconocer el valor de las mujeres en el trabajo que realizan. A lo largo de la historia hemos visto también cómo Dios nos define, cómo Dios nos ve y cuál es la importancia que tenemos. Y aquí quisiera entonces detenerme en algunos momentos que la Biblia nos relata. A Abraham se le prometió que él sería padre de naciones y que además su pueblo sería tan numeroso como la arena que hay en el desierto o como las estrellas que hay en el cielo. Y sin embargo, ¿quién logra incubar esa promesa en su cuerpo sino una mujer anciana? Una mujer adulta. Sí, probablemente porque ella desconfió del Señor, logró desviar los tiempos. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que nuevamente en una mujer anciana logra nuevamente dar vida a un proyecto como es, ahora sí, las naciones, el pueblo de Israel como tal. Vemos el caso de Esther, una reina, y no una reina decorativa, una reina influyente, alguien que logró tener, por supuesto, que el oído del rey, que además abre sus ojos para hacerle ver cuáles son los engaños de aquellas personas que están gravitando alrededor del poder. Una reina influyente que además logra salvaguardar al pueblo de Israel de una casi que inminente destrucción. Ruth, en otro momento, a partir del dolor, y esto yo creo que es una forma muy hermosa también en la que Dios quiere mostrarnos cuál es la importancia que las mujeres han tenido a lo largo de la historia y cómo Él utiliza momentos en la historia para efectos de poder engancharnos en su plan. En un momento de absoluto dolor, dos viudas, ¿verdad? Iban tres viudas, una de ellas se aparta y se regresa a su pueblo. Sin embargo, Ruth permanece al lado de Noemí y dice, donde estés vos, voy yo. Tu pueblo será mi pueblo, ¿verdad? Y tu Dios será mi Dios. Ella permanece. ¿Y qué es esta lealtad, sino la forma más hermosa de custodiar el linaje mismo del Salvador? A la hora de declarar ella esa lealtad, esa humildad, ella lo que hace es custodiar el linaje mismo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Vean qué cosa más hermosa. En una mujer humilde que decide quedarse al lado de su suegra. Y cómo a partir del dolor, Dios lo que hace es reivindicar una historia e insertar ahora sí su linaje a través de vos y allí nuevamente todas las generaciones que vinieron, ¿verdad? Vemos entonces a lo largo de la historia cómo ese rol se logra desarrollar y es clave cuando tenemos el elemento esencial que es la obediencia. La obediencia a Dios es la que nos permite ser sabias, la obediencia a Dios es la que nos permite ser esforzadas, pero sin consumirnos en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Nos permite también ser estratégicas, previsoras, a poder tener fe, porque tal vez los recursos no están, así como Ruth en su momento, ese podía ser un momento de desesperación y ella pudo haberse retornado como una mujer sin nada y sin nadie,
Y sin embargo, ella desde la lealtad y la obediencia, así como otras mujeres en lealtad y obediencia, posibilitaron las grandes obras de Dios. Y aquí pongo los ejemplos de Ana, la profetisa en el templo, una mujer que nuevamente decía que ella no salía del templo, pasaba adorando a Dios, buscándolo, estudiándolo a él. Y cuando José y María llegan al templo, ella profetiza quién es este niño que van a presentar. ¿Cuál será su rol? Que Él es el Salvador. Nuevamente, una mujer que está en obediencia y con su corazón conectado, claramente conectado con el de Dios, logra no solamente profetizar, pero cumplir el rol para el cual es llamado. Por supuesto que no se diga María, la madre de Dios, era una jovencita, una adolescente. Pudo haber tenido mucho miedo. Yo siempre me pregunto qué hubiera sentido yo, una niña de 14 años. Bueno, en el contexto bíblico, a esas edades era lo que culturalmente se estilaba de entregar a una niña en matrimonio. Y bueno, ¿qué hubiera sentido esta niña que está prometida, era prometida, y de repente quedar embarazada? Que ella concibe este bebé. Hubiera sentido mucho temor. Probablemente una niña en estos tiempos influenciada y que no estuviera conectada directamente con su creador, hubiera cometido o hubiera tomado una decisión completamente distinta. Sin embargo, desde la obediencia y cuando a ella le es revelado cuál es el rol que ella tenía, ella acepta y lleva con humildad el más grande y maravilloso regalo que la humanidad haya recibido. Nuevamente, desde la obediencia somos posibilitadoras y además llevamos, custodiamos los regalos de Dios para la humanidad. María Magdalena, una mujer que era completamente rechazada, que querían eh, apedrear en su momento, ¿verdad? Ella se convierte nuevamente en uno de los testigos de Jesús, en uno de los testigos de Jesús y uno de sus discípulos. Ella va detrás de él, le sigue. Dorcas, una mujer que además era muy generosa y que constantemente estaba ayudando al pueblo. Esto habla nuevamente de distintas formas en las que nosotros podemos funcionar en el ministerio. Dorcas era una mujer que constantemente ayudaba a los demás. Estaba siempre alcanzando a los demás. Dorcas muere y eh, el Señor, la verdad es que no es ciego y Pedro la resucita. Esta resurrección apostólica de Dorcas nos dice nuevamente cómo somos posibilitadoras de las grandes obras de Dios. Sí, ella desde su generosidad, pero incluso su resurrección fue instrumental para que muchas otras personas creyeran. La levanta Dios para que ella continúe la obra de generosidad que estaba haciendo en el pueblo. Y aquí nuevamente el espejo de nuestra identidad en Dios, ¿verdad? Dos mujeres que amaban a Jesús, Marta y María, amaban profundamente al Señor. Sin embargo, cuando nosotros nos escudamos en nuestras capacidades, cuando nos escudamos en nuestras fuerzas, reflejamos preocupación y afán. ¿Cuántas mujeres probablemente existen en nuestras iglesias que tienen capacidades extraordinarias, que tienen una formación que las acredita, pero ponen su confianza y ponen sus capacidades en sí mismas y no en su creador? Y eso nuevamente nos lleva a ese escenario de afán, de preocuparnos, de distraernos de cuál es nuestra verdadera misión, versus las mujeres que, teniendo claro cuál es su misión, teniendo claro cuál es su rol, buscan estar a los pies del Señor y buscan alimentarse constantemente de Él. Si hay algo en lo que el Señor se deleita es en el corazón que confía en Él. Entonces, a pesar de los desafíos, a pesar de las dificultades que traiga el ministerio, a pesar de los desafíos, a pesar de los cuestionamientos, a pesar de los problemas que pueda haber a nuestro alrededor, tenemos serenidad, tenemos confianza, tenemos paz en Dios y nos mantenemos ahora sí en la línea que el Señor tiene para nosotros. Ahí es cuando el potencial de las mujeres alcanza su plenitud, cuando estamos en completa armonía, nuevamente buscándolo a Él y no descansando en nuestras propias capacidades. Sí, el Señor nos equipa, nos da las capacidades,
pero nuevamente tenemos que estar conectadas espiritualmente a Él para poder alcanzar nuestro pleno potencial. El Señor nos ve como seres, como les decía, con potencial, pensantes y sensibles, pero esa sensibilidad tiene que ser especialmente para poder buscarle a Él y alinearnos a Él. Y creo que tal vez este es uno de los ejemplos más hermosos de por qué Dios nos ve como seres estratégicos. Fue a una mujer en el diseño perfecto de Dios, fue a una mujer a la que Dios le delegó cargar al Salvador del mundo, a Jesús. Pero cuando Jesús resucita, fue a una mujer a la que Dios le dio el privilegio de verlo a él en gloria. Así que Dios nos ve a las mujeres como seres para nuestra transformación, dignas de su perdón, pero además testigos privilegiados de su gloria. Creo que esta es una de las escenas más hermosas. Dios pudo haber escogido a cualquier otra persona para ser testigo de su resurrección, pero la primera persona que ve a Jesús resucitado saliendo de la tumba y en gloria fue una mujer, de tal manera que el Señor quiere que seamos testigos privilegiados de su gloria, así como hemos sido testigos privilegiados de cómo Él da vida, de cómo Él resucita, de cómo Él redime, de cómo Él transforma, de cómo Él cambia. Y nuevamente Dios nos ve como criaturas de fe que exalten su palabra. Y tal vez uno de los episodios más hermosos es el de esta mujer con la hemorragia, una mujer que había gastado toda su fortuna, todo su dinero en médicos buscando una cura para este sangrado. Y nuevamente, en esta condición ella era rechazada, era apartada, no podía vivir entre las otras personas porque se le consideraba una mujer indigna. Y sin embargo, esta mujer de manera sigilosa, me imagino que ella lo único que podía era ver los pies de las personas que estaban caminando y ella lo único que atina a hacer es a tocar el manto de Jesús. Y es cuando Jesús dice, poder salió de mí. Y es que nuevamente nuestro rol en las iglesias es buscar a Jesús, tocarlo para nuevamente ser nosotros vectores de ese poder, vectores y reflejo de ese poder. Aquí hay un rol muy importante que el Señor nos está llamando a cumplir en las iglesias y es el cómo podemos nosotros ser no solamente testigos y contar lo que vimos, pero también ser vectores del poder de Él. Y eso sucede únicamente cuando le buscamos, así como esta mujer fue intencional, a pesar de ser rechazada, a pesar de haber gastado en sus posibilidades, su fortuna con los médicos. Ella gastó todas las posibilidades que tenía a la mano y recurrió ahora sí a Jesús buscándolo y tocándolo a él. Y tocándolo a él pudo sentir ese poder y ser, por supuesto, que un reflejo de su grandeza y de su poder. Ese es un rol que creo que el Señor en estos tiempos, en donde es tan difícil creer, donde hay tanta información, qué importante es que estemos más que nunca conectadas, qué importante es que más que nunca le busquemos y tratemos de tocarlo a Él para poder reflejar el poder que el Señor tiene. Y nuevamente, pudo haber escogido el Señor cualquier otra metáfora para poder simbolizar aquello tan importante que es la iglesia, su novia. Su novia, eso quiere decir que ese ser al que le dedica cuidado, al que le prodiga respeto, al que le prodiga, por supuesto, que un lugar especial, su iglesia, su amada, y escogió a la mujer para representar a su amada, a la iglesia. De tal manera que aquí nuevamente mujeres creo que tenemos ese rol de ser acompañantes del Señor en esta obra tan maravillosa que Él quiere hacer, de ser compañeras que habiliten, que posibiliten, que faciliten el que otros se sientan amados en la iglesia. Nosotros somos esa puerta abierta. Evidentemente los caballeros, los varones, no me malentiendan aquí, también son parte de la iglesia, pero evidentemente somos esa puerta o esa ventana. Una persona que no conoce al Señor y que le está buscando o que probablemente ni siquiera le está buscando, puede encontrar la puerta de entrada de la iglesia a través de un gesto de consideración, a través de un gesto de generosidad, a través de un gesto de amor. Nosotras, las mujeres, como representación de la iglesia, somos ese espacio
de santidad, ese espacio apartado para que otros puedan conocer del plan que el Señor tiene para nosotros. Y así como han sido relevantes, activas en la historia, me encanta pensar de lo que Dios dijo, de cómo nos ve y qué nos va a dar y con qué nos va a equipar en los últimos días. Yo creo que estamos justamente en esos, los últimos días que narra Hechos 2:17, del 17 al 20. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, y se detiene y dice, hombres y mujeres por igual. Y profetizarán, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. Pero quisiera detenerme porque el Señor dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, pero abre esos dos guiones, esa pausa para decir hombres y mujeres por igual, porque el Señor quiere reafirmar que en estos tiempos en que las mujeres y nuestra identidad está siendo cuestionada, en estos tiempos en que el rol del hombre y su identidad está siendo cuestionado y está bajo ataque, dice a hombres y mujeres por igual, nos reafirma que nos dará su espíritu, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para poder utilizar ahora sí con sabiduría eso que el Señor nos ha dado, para poder llevar su palabra, para poder ser espejos de quién es Él, para poder atraer a aquellos que todavía no le conocen. Desde esa perspectiva y nuevamente a través de este pequeño recorrido y recordándonos no solamente en la creación, pero también en distintos momentos de la historia, en la toma de decisiones, en la impartición de justicia, en actos de fe, es que quería recordar el múltiple rol, porque no es uno solo, son los múltiples roles en los que las mujeres, junto con los hombres, podemos desarrollar en las iglesias, pero con la sensibilidad especial con la que el Señor nos ha imbuido. Muchísimas gracias y por supuesto que quedo abierta a sus comentarios y a sus preguntas. Muchas gracias, Michelle, por este espacio, por este compartir y reflexión. Y me quedan algunas palabras y frases que has mencionado. La primera de nuestra identidad. Que fuimos creadas, varón y mujer, a imagen y semejanza de nuestro Señor, y que tenemos estos atributos divinos que Él nos dio y que quiere que lo reflejemos y que lo usemos para su voluntad. Me encantó también cuando hablas de esta primera influencer. Muchos jóvenes ahora hablan de que quieren ser influencers y no nos damos cuenta que no es que tienes que tener una cámara, o sea, yo, sino es dependiendo de cómo lo que tú haces puede marcar la diferencia y la historia de una comunidad, de una familia, en este caso fue de todo un pueblo que mencionaste. También en el tema de que Dios nos hace equipadas para triunfar, pero es el enemigo el que nos causa el temor, ¿no? Cuestiona nuestra identidad, cuestiona nuestra estima, y del tema de que nosotros podemos tener claro que podemos tener muchas características para hacer grandes cosas y que un rol importante entonces, ¿cómo hacer con las mujeres? Es identificar su valor, identificar cuál es lo que están dando para poder contribuir a todo lo que están trabajando. Aquí quiero leerte algunos comentarios y preguntas bastante interesantes que están haciendo las personas que están participando. Y una de ellas, Felipe nos plantea y nos dice una pregunta que es algo que es repetitivo siempre. Y gracias, agradecemos porque es un varón el que está haciendo esta pregunta importante. Y dice, en la narrativa bíblica se presentan episodios de intervenciones por parte de la mujer, tanto positivas como negativas. Eso es cierto. En relación a la influencia o liderazgo que la mujer ha ejercido, ¿conviene mencionar algún límite? Límite en el liderazgo. Ujú. ¿Algún En el límite? caso, creo que está entendiendo él cuando hay estos casos de historias que han sido negativas, porque así como han Negativas. habido Ujú. historias de varones y mujeres positivas, Claro. también las han habido negativas, ¿no? Ujú.
Yo creo que tal vez, y nuevamente, si lo vemos desde la perspectiva bíblica, el Señor nos creó hombre y mujer a su imagen y semejanza. Yo creo que el límite es el reconocernos que los dos estamos hechos a imagen y semejanza. Cuando alguno de los dos transgredimos eso y empezamos a vernos como superior o por encima del otro, ya quebramos ese balance perfecto que Dios creó. Ese es el límite para nosotros como cristianos, es saber el reconocernos como imagen, como criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios y por lo tanto, como les digo, Él nos dio la identidad y Él nos da su valor. En el momento que sintamos la tentación de menoscabar las mujeres a un hombre o un hombre menoscabar a una mujer, creo que ahí nosotros estamos entonces transgrediendo el diseño perfecto y original en donde Dios nos veía como criaturas valiosas, hechas a su imagen y semejanza. Para mí, ese sería el límite que tenemos los cristianos. Muchas gracias, Michelle. Hay varias preguntas aquí muy interesantes. Hay otra de Miriam que dice, saludos desde la Amazonía peruana. Ay, Saludamos a qué nuestros gusto. hermanos de la Amazonía. Un Muchas abrazo. gracias por este webinar. Dice, dos preguntas. Primero, ¿cómo puede la mujer cristiana, uy, una pregunta complicada, Ujú, encontrar un equilibrio entre sus responsabilidades familiares y el liderazgo eclesial? ¿Qué ujú. estrategias podríamos considerar para nuestras iniciativas solidarias sean sostenibles en el tiempo? Y gracias por esa pregunta, la hermana que lo está haciendo, porque estoy segura que ese es el balance que muchas estamos buscando y que muchas estamos procurando. Es un balance muy delicado. Cuando tenemos a nuestras familias y el resguardo de nuestros hijos, creo que eso tiene que ser una prioridad y el Señor nos va a pedir cuentas por ello, ¿verdad? El Señor nos va a pedir cuentas por nuestros hijos, a madres y padres, no solamente a las mamás, nos va a pedir cuentas a ambos. Por lo tanto, aquí tenemos que ser diligentes en poder gestionar de manera sostenible nuestro tiempo. Yo creo, y nuevamente en la iglesia a la que pertenezco, somos del pensar que ningún trabajo ministerial debería poner en riesgo el balance familiar. El momento en el que el trabajo ministerial compite con la familia, estamos resquebrajando la estructura más importante. Por lo tanto, es importante que entonces sepamos decir sí cuando tenemos las posibilidades, pero también es muy importante decir no en algunos momentos. No sobrecargarnos más allá de nuestras capacidades. A veces las demandas de las ovejas, ¿verdad? De las ovejas son muchas. Mi esposo y yo les contaba, Sandra, al principio, trabajamos en un ministerio para familias combinadas y eso significa donde uno o ambos traen hijos de una relación anterior por separación, por divorcio o por viudez, porque creemos que estas familias de segunda oportunidad, el Señor tiene un modelo para ellos de poder ser felices basados en las escrituras. Y nos corresponde atender familias, pero a veces, a ver, les voy a poner el ejemplo del fin de semana pasado. Venía llegando, bajándome del avión a la medianoche, muy cansada, un viernes, y nos habíamos comprometido con una pareja de atenderla y darle consejería el sábado. ¿Qué les pedimos? Un par de horitas adicionales, un par de horitas adicionales de descanso para poder estar en equilibrio. Es que nuevamente nuestro trabajo ministerial no está a expensas de nuestra salud física, ni a expensas de nuestra salud emocional, ni a expensas del bienestar de nuestras familias. Nuestro trabajo ministerial tiene que ser un reflejo más bien de ese bienestar que tenemos en lo personal, en lo familiar y por supuesto que vamos a poder hablar. Ahí es donde el Señor nos da autoridad. Entonces, no estoy diciendo que vamos a tener las familias perfectas, porque por supuesto que vamos a tener nuestros desafíos. En este mundo tendremos aflicción, dice el Señor, ¿verdad? Así que sabemos que vamos a tener nuestros desafíos y nuestras aflicciones. Pero cuando sabemos ser humildes y tomar la pausa y decir, tenemos que atender o tengo que atenderme, tengo que atender a mis hijos, tengo que atender a mi familia y mi esposo también sabe que a él le corresponde en algún momento tomar esa pausa y ahora sí, estamos en la capacidad, pero ningún ministerio se puede desarrollar a expensas de nuestra salud personal, de nuestra salud y nuestro bienestar como familia y mucho menos del bienestar que tenemos como individuos. Gracias, Michelle. Bueno, hay varias preguntas, pero voy a resumir algunas. Hay preguntas que están orientadas a este tema de la autoridad hacia la mujer y en el tema del rol eclesial. Ujú. ¿Cómo percibes tú o has visto en este tiempo de
¿cómo se puede llegar a ese tema de ser varón y mujer, creados a semejanza de Dios, en un proceso del rol de liderazgo que puede tener la mujer, el varón? En el caso de temas eclesiales, tú nos contaste, por ejemplo, esta experiencia con tu esposo al Ujú, liderar este movimiento, este espacio. ¿Tú ujú. has sentido alguna vez que te ha tocado a ti tener, mencionan que tú hablaste de la palabra autoridad, pero ¿qué significa la autoridad cuando estamos hablando de varón y mujer? Ujú. Bueno, autoridad es la capacidad de poder guiar, de poder ordenar, de poder dar estructura. Por eso puse el caso de Débora, ¿verdad? Puse el caso específico de Débora, una juez que tenía que dirimir diferencias y la autoridad dice, bueno, ¿cómo vamos a resolver esa diferencia? La autoridad es la que permite dar orden, estructura para darle continuidad a la convivencia que tenemos a las personas, convivencia en pareja, convivencia en familia, convivencia entre compañeros de trabajo y a veces tenemos distintos espacios de autoridad. El primer espacio de autoridad que nos es dado es la familia. El primer espacio de autoridad que nos es dado a las mujeres en ese caso para ejercer esa autoridad es la familia, como esposas y como madres. Yo siempre digo, porque, y en las iglesias sabemos que ese es un tema que siempre puede generar un poco de roncha, es que la mujer tiene que estar sujeta. Yo les digo, de acuerdo, yo estoy sujeta a mi marido en el tanto y cuanto él esté sujeto a Dios, pero no me voy a sujetar a un hombre que no tenga como prioridad el señorío del Señor Jesucristo en su vida. Ahí no vale, porque entonces si me sujeto a una persona que no está sujeta a la autoridad del Señor Jesucristo, me induce a pecado, me induce, por supuesto, que a error. Entonces vean que el ejercicio de la autoridad es una y por eso fui tan intencional en decir que tenemos que estar conectadas al Señor. La autoridad no viene de nada más a ejercer un don de mando. La autoridad viene porque el Señor te la da. Entonces, yo puedo ser, mi esposo y yo trabajamos mucho en equipo. Reconozco el liderazgo de él, pero él también reconoce mi liderazgo. Él reconoce que puedo hablar de manera más asertiva de unos temas, así como yo reconozco que él puede hablar de manera más asertiva de otros. Nuevamente, volvemos al tema original, reconocer nuestra identidad y nuestro valor en Jesús. Entonces no competimos. Quienes tenemos clara nuestra identidad y nuestro valor en el Señor Jesucristo, no tenemos la más mínima necesidad de competir. No tenemos la necesidad de competir, entonces yo no tengo que decir que estoy encima de mi esposo tiene que decir yo estoy encima. No, encima de nosotros está el Señor Jesucristo. Y cuando estamos sujetos a Él, caminamos como equipo. Creo que ese es como el elemento más importante. No, gracias. Creo que eso responde a varias preguntas que habían sobre este tema, porque como siempre el tema es quién tiene la razón, quién va primero, quién va segundo, y cuando el tema es lo más importante es nuestra identidad y realmente de quién estamos conectados. Así es. Me gustó mucho esto que dijiste de que uno tiene que sujetarse al que está sujetado al Señor y al Ujú. final es marcar la conectividad y la relación con Él. Y creo que mucho en las iglesias hemos a veces perdido el tiempo en estar discutiendo de quién es mayor, quién es menor. Cuando el Mm, Señor siempre, cuando hay estas discusiones, el más les pequeño, ha puesto, Él siempre dice es, el más el pequeño. tema es servir, pero es con qué corazón lo haces y por qué, quién es tu Señor, Ujú, quién es tu Salvador. ujú. Entonces, eso me gusta y creo que eso, si todos entendiéramos que no es una competencia de quién es primero, sino que reconocer en qué momentos, en qué circunstancias, quién es la persona que puede ejercer el mejor liderazgo, la mejor autoridad, entendiendo que primero está conectada con Dios, será la que tiene que asumir y el otro ahí ayuda. Totalmente, Sandra. Entonces, Totalmente. Yo creo que los seres humanos tenemos esa tendencia a jerarquizar, ¿verdad? A jerarquizar las cosas y queremos poner quién está arriba, quién está debajo. Bueno, yo creo que si tenemos que reconocer una jerarquía es la de Dios. Si así tenemos es. que reconocer una soberanía es la de Dios. Si tenemos que reconocer una autoridad es la de Dios. Y nuevamente, a partir de allí es entonces donde, por eso le digo, para mí no tengo ningún problema en hablar de sujeción a un marido que tiene claro que el señorío del Señor en su corazón, ¿verdad? No tengo ningún problema, pero si estuviéramos hablando de una persona que desconoce quién es Dios, desconoce su palabra, tiene un testimonio que no es consecuente, ¿cómo me voy a
¿cómo me voy a replegar a eso que puede hacerle daño a mi familia? Entonces, no es un tema de jerarquías, es un tema de saber quién ejerce ese señorío y el señorío, por supuesto, que le corresponde a Dios. Y a mí me quedó muy claro cuando tú pusiste ese último pasaje en Hechos 2:18, que estaba revisando en las diferentes versiones y efectivamente la Nueva Traducción Viviente habla de varones y mujeres, Reina Valera habla de siervos y siervas y hace esa precisión. Así es, Entonces, allí queda claro que es el tema. Y dice, para todos derramaré mi bendición, no haré así es, ningún tipo de discriminación. Creo que con así. eso nos podemos quedar esta noche. Aquí hay saludos desde personas de Ecuador, de la Amazonía, de Perú, de Venezuela, Ay, que qué nos están gusto, qué acompañando alegría. esta noche. Pero creo que nos quedamos con eso. El tema es el señorío del Señor. Así Nos es, sujetamos a ellos. No es pelear, no hay guerra aquí de quién tiene la razón, porque a veces eso nos destruye más y va a dañar nuestra valía, tanto de varón como mujer. así Quién, es, quién tiene las mejores competencias para cierta actividad, para cierta tarea. Pero es todo hecha bajo el amor, entendiendo sujetas al Señor, sujetos al Señor, y no tenemos por qué competir, ni tener envidia, ni tener un tipo de... No, yo soy segura en quién soy y lo hago porque el Señor así me lo ha pedido y respeto a mi compañero, a la compañera que esté trabajando conmigo, porque tiene una valía que fueron creados todos a imagen y semejanza de Dios. Michelle, muchísimas gracias por este tiempo, por llevarnos a recordar toda la historia, el rol de las mujeres, pero de estas mujeres sujetas al Señor, que todo el tiempo vieron más allá de cuál era su rol aquí. Y el rol también de los varones. O sea, y creo que tenemos que trabajar mucho también en reconocer la valía de ellos. No es minimizar a ninguno de los dos. Entonces, muchísimas gracias.